Bendiga, feliz noche. ¿Cómo están? Bien. Bien, gracias a Dios. Muy amable. Bendecido. Qué bueno, qué bueno. Buenos hermanos, son las 1:30 en punto. Vamos a empezar a orando. No recuerdo, hoy sí no recuerdo si a alguien le dejé tema el jueves pasado, creo que no, ¿verdad? No, hermano, Pues, yo recuerdo que no. ¿no? No, sí, se me fue por alto eso. Bueno, solo permítame, voy a abrir la otra reunión para cuando esté presentando poder verlos. Muy bien, estamos. Vamos a empezar dándole gracias a Dios por lo bueno que es y por permitirnos participar de su palabra, permitirnos participar de su santa palabra, de sus misterios, porque no a muchos les es concedido esto. Si usted me acompaña, por favor. Oh, buen Señor Jesús, Padre Santo, Dios bueno, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, papito lindo, sabiéndonos necesitados y menesterosos. Sabemos que somos indignos, pero que tú en tu misericordia escogiste lo vil, lo menospreciado, lo que no era, para ponerlos, Señor Dios, para ponernos en ese camino, en esa oportunidad que tú has decidido para nosotros, para que podamos llegar a alcanzar, papito lindo, la plenitud de Cristo, Señor Dios bueno. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos tú, pues, que tu unción magistral, que el Espíritu Santo venga con una unción magistral a podernos socorrer, papito lindo, para que podamos entender tu palabra. Nos es necesario entender tu palabra porque aquel que entiende da fruto. Y si da fruto es podado para que dé más fruto, pero el que no entiende es cortado y echado al fuego. Así que, Señor Dios, tenemos necesidad, papito lindo, de entender. Y solamente por medio de tu Espíritu Santo podremos hacerlo. Gracias, Señor Dios. Te pedimos por la vida de nuestro apóstol, tu siervo Sergio Enríquez, allá, papito lindo, a la distancia donde ha incansablemente expuesto tu palabra, ministrado, Señor Dios, de la unción que tú le has dado. Guárdalo, bendícelo, ayúdalo, dale fuerzas, prospéralo, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y aún a sus bisnietos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a platicar un poquito acerca de lo que hemos venido conversando. Yo quisiera hacer un poquito de énfasis como introducción del tiempo que nosotros estamos viviendo. Las señales se están cumpliendo en los diferentes escenarios que pues hemos sido enseñados que son una especie de reloj que apunta a, buenas noches hermana Elena, que apuntan a los acontecimientos que Dios tiene preparados no solo para su iglesia, sino para el mundo. Y tenemos que entender cómo se están dando las cosas y entender que en realidad estamos muy cerca de que el Señor se manifieste por nosotros. Y como hemos platicado, estamos en una guerra, nosotros estamos en una guerra. Y como platicamos ya el día domingo y platicamos un poquito el lunes, el martes, perdón, y platicamos el lunes, hay algo una batalla de entre las que están descritas en Mateo 24, que esta batalla es la batalla del engaño.
Y nosotros tenemos que entender que el engaño es una de las armas que el enemigo usa muy frecuentemente. Buenas noches, hermana Dina. Muy frecuentemente y con mucho éxito. Si ustedes se dan cuenta, vemos en la Biblia y nosotros podemos inferir que el primer personaje que fue engañado fue aquel ángel que actualmente pues lo conocemos como la serpiente, como el dragón, porque dice que en él, en su corazón, se encontró a la maldad. Cuando uno lo lee muy superficialmente, uno a uno le parece que dice que se encontró maldad en el corazón de él, que había maldad, pero en realidad lo que nos está hablando es de que una potestad espiritual del lado de las tinieblas, muy superior a él, fue encontrada en su corazón. Las potestades espirituales tratan de llenar los corazones. Vuelvo al ejemplo de Ananías y Zafira que platicamos el martes. Le preguntaron por qué el enemigo ha llenado tu corazón. Entonces, así de esa manera, el enemigo de nuestras almas, antes de caer su corazón, fue llenado por la iniquidad y a obvias luces lo engañó, porque él dijo, ok, subiré al monte, pondré mi trono donde están las estrellas y me haré semejante al Altísimo. Pero en cuanto lo pensó, dice que fue echado por tierra. Entonces tenemos que entender que ese concepto que él tenía de aquello que él quería lograr era imposible de hacerlo sin la voluntad de Dios. Entonces, para que él intentara o maquinara eso en su corazón, es porque estaba convencido de que él tenía una oportunidad de hacerlo. Entonces fue engañado. Y fue engañado por la maldad que se había introducido, esa potestad que había llenado también su corazón. Él aprendió a esto y trató de llenar el corazón o llenó el corazón de Ananías y Zafira. ¿Con qué? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué fue lo que hizo Ananías y Zafira? Se volvieron engañadores. Ok. Eva fue ya de nuestra estirpe la primera engañada. Temo pues que así como Eva fue engañada en su mente, dicen algunas versiones, en sus pensamientos, en su neuma, en su intelecto, así vosotros seáis desviados de vuestra sencilla manera con la cual creísteis en Cristo Jesús. Entonces el primero que fue engañado, si lo vemos así, fue el enemigo. Y el segundo ya de nuestra estirpe que fue engañado fue Eva. Adán no fue engañado, Eva fue engañada, la mujer fue engañada. Y cuando nosotros nos vamos y vamos viendo en la Biblia cómo el enemigo utiliza el engaño como una arma. Le voy a poner esta presentación, porque hoy yo quiero hablarle de este tema, los engañables. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una batalla y nosotros no queremos ser engañados, pero hay cosas que pudiesen estar en nosotros que facilitan la operación de error, la operación de engaño. Entonces, mire pues, el enemigo utiliza el engaño. Miremos algo que dice la Biblia del anticristo. Daniel 8:25. Y por su astucia, está hablando del anticristo, hará que el engaño prospere por su influencia. Entonces, ¿quién va a hacer que el engaño prospere? ¿Quién va a influenciar para que el engaño prospere? Si usted mira los pasajes contextuales, es el anticristo.
Entonces, este personaje, al igual que el diablo, que es el padre de toda mentira, como pudimos ver el martes, lo que quiere es que nosotros nos relacionemos con el engaño. Ya sea, primero nos va a engañar. ¿Para qué? Para que nos volvamos engañadores. ¿Se recuerda usted? Solo déjenme ver acá, si lo tengo acá, lo que platicamos de Jacob el día martes. Jacob cuando nace con una promesa. El mayor servirá al menor. Él iba a tener la bendición. Ok. Entonces, al nomás nacer, como viene tomado del tobillo de su hermano Esaú, que había nacido primero, los que están o las que están alrededor le ponen un nombre, Jacob, engañador, y esto lo ministró toda su vida, hasta que se encontró con aquel ángel que cuando le pidió que lo bendijera, después de haber peleado con él por su bendición, porque le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Entonces el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Jacob es mi nombre. Pues ya no será más Jacob, sino de ahora en adelante será Israel, príncipe de Dios. Pero viene el ángel y dice que con su báculo le toca el muslo y lo descoyunda. Y Jacob ya no vuelve a caminar erguido, sino se tiene que apoyar en un bastón para poder caminar. Entonces, al cambiarle el nombre, le cambió la forma de caminar. Entonces ya no se llamaba engañador, aunque todavía en varias partes de la Biblia le vuelven a decir Jacob, pero ahora lo que hace Dios es que le cambie el nombre, príncipe de Dios. Ok. Entonces, luchó toda su vida con ese nombre. Pero si nosotros vemos, si se recuerda, la Biblia dice que los niños, Esaú y Jacob, crecieron y Esaú era un diestro cazador que le gustaba el campo, pero que Jacob era un hombre honrado, sincero, íntegro, que amaba las tiendas. Entonces aquí está Jacob, pero Jacob tenía una promesa, pero le quiso echar una manita a Dios e hizo un trato. ¿Con quién? Él hizo un trato con el profano, con Esaú. Y al entrar en tratos con el profano, se le abre la puerta a que se convierta en un engañador y a su madre lo convence de que engañe. Y después de engañar, él sale huyendo, pero lo persigue, siempre lo persigue el engañador. Labán lo engañó al darle a su esposa, le cambió el sueldo 10 veces. Labán es figura del engañador. Lo hizo destrozos en la vida de él y de sus esposas. ¿Por qué? Porque él se había convertido en un engañador. Entonces el enemigo quiere que nosotros nos volvamos engañadores. ¿Para qué? Para que alcancemos destrucción. Para eso quiere que nos volvamos engañadores. Entonces, el enemigo quiere que nosotros nos volvamos engañadores. Y entonces va a buscar cómo hacer para engendrar la mentira en nosotros y que nos volvamos engañadores. Entonces, los engañables van a ser aquellos que en la Biblia encontramos que tienen características que permiten que sean engañados. Fíjese bien, le voy a poner 3 ejemplos seguidos. Mateo 24:5. Empecemos con el libro que estamos usando para poder hablar de esto. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24:5. ¿A quiénes van a engañar? Los que dicen que vienen en el nombre de Jesús diciendo yo soy el ungido, y engañarán a muchos. Después, siempre en el mismo
Mateo, solo que ahora en el 24, solo que ahora en el capítulo 11, y dice, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. ¿Quién es el que engaña? Los falsos profetas. ¿Y a quiénes engañan? A los muchos. Y por último, Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser aún posible, a los escogidos. Ok, muy bien. Entonces, cuando yo veo acá, veo que a los muchos los van a engañar. Yo le pongo a estos que vienen en el nombre de Jesús diciendo que son ungidos los falsos vicarios. Porque vicario, que es una palabra que quiere decir aquel que viene en nombre de otro y con la autoridad de otro. Y la única religión que le pone a un hombre vicario de Cristo es la católica, y han salido muchos vicarios. Los vicarios son los papas. Permítame un segundito, solo permítame un segundito. Me va a disculpar un segundito, solo quiero ver dónde estoy. Permítame un segundito. Va a disculpar la interrupción, pero sigamos, pues. Entonces, le decía, ok, los falsos vicarios y los falsos profetas van a engañar a los muchos. Ok, entonces fíjese bien. ¿Quiénes son los muchos? Muchos serán los llamados. Ok, los muchos son todos aquellos cristianos que decidieron no crecer como cristianos. Esos son los muchos. Son aquellos que dice el apóstol Pablo que cuando el niño, aunque es heredero de todo, no difiere de nada del esclavo. Se quedaron en calidad de niños espirituales, no crecieron. Entonces, estos son los muchos, los niños espirituales. Y a esos los van a engañar los falsos vicarios y los falsos profetas, los que no quisieron dar la talla, los que no se quisieron dejar trabajar, los que no quisieron dejar la pacha, ¿ok? Entonces ellos van a ser engañados, primero. Ahora fíjese bien, los falsos cristos y los falsos profetas leímos que harán grandes señales y de ser posible engañarán a los escogidos. Ok, entonces, ¿cuál es esta característica? ¿Por qué los van a engañar? ¿Con qué los van a engañar? Con señales, con señales. Estos son cristianos que siguen señales y no siguen a la palabra. Estos son cristianos que solo están viviendo de testimonios y de milagros y no tienen el sustento de la palabra. La Biblia dice que el Señor en el libro de Isaías dice, ata la ley, ata la enseñanza, ¿en dónde? En el cuello de mis discípulos. Entonces, nosotros, si bien es cierto, las señales son parte del evangelio, son parte aún de la predicación, porque usted ve que cuando se enseña deben haber señales, ¿ok? Pero los que van a ser engañados son aquellos que están esperando solamente señales. Y ese es un terrible problema, esperar solamente señales. Tenemos que entender que sí,
Hay señales, pero no podemos seguir solamente las señales. Nos vamos a llevar una decepción, vamos a ser engañados. Fíjese bien, sigamos pues. Ahora mire pues. Génesis 27:35. Y él respondió, está hablando Isaac con Esaú, tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición. Ok. Entonces, ¿quién vino con engaño? Jacob. Tomemos la figura. ¿Y qué quiere decir Jacob? Engañador. Pero ¿qué hizo este engañador? Le quitó la bendición a Esaú. Saquemos la enseñanza. No hablemos de Jacob como tal, sino del nombre de Jacob, el engañador. ¿Y qué le quitó el engañador a Esaú? Su bendición. Cuando el enemigo, ¿para qué te quiere engañar el enemigo? Para quitarte tu bendición. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta quién era Esaú. Y para eso lo llevo a Hebreos 12:16. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Ok, entonces, ¿a quién engañan? El engañador. Fíjese bien, que está en calidad de hermano. ¿A quién engaña? Al inmoral y al profano. Al inmoral y al profano. Al que hace cosas reñidas con la moral. Cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios, inmoralidades. Y cuando hablamos de inmoralidades, no solamente estamos hablando de inmoralidad sexual. Nosotros estamos hablando de gente que es inmoral cuando le dan una jerarquía, una autoridad y hace abuso de su autoridad. Eso es inmoral. Eso es inmoral. Pero este hombre tenía otra característica, era profano. ¿Y qué hacen los profanos? Los profanos vienen y menosprecian las cosas santas, le quitan valor a las cosas santas. Y nosotros tenemos que entender que las cosas que son apartadas para Dios, para Él tienen un tremendo valor y que nosotros no podemos venir y menospreciarla. Por ejemplo, nosotros no podemos menospreciar la alabanza que viene de Dios. Nosotros no podemos despreciar la palabra que viene de Dios. Mire pues, el pan es figura de la palabra y el maná es pan y un pan que cayó del cielo. Pero ¿qué pasó con los israelitas que estaban en el desierto? La Biblia dice que la muchedumbre, una versión dice la chusma, que estaba con ellos, tuvo hambre, tuvo deseo de carne y empezó a decir, ¿quién nos diera a comer carne? Entonces vinieron los judíos, que eso ya no es la muchedumbre, porque la muchedumbre no eran hebreos, los de la muchedumbre eran gentiles. Y entonces vinieron los hebreos y empezaron a decir, estamos hastiados de este pan. Y estaban hablando del maná. Menospreciaron el maná. ¿Por qué? Porque se contaminaron por la muchedumbre. Y entonces el que se vuelve profano es fácilmente engañado por el engañador y le quitan su bendición. El que es inmoral es fácilmente engañado por el engañador para quitarle su bendición. Al engañarnos, lo que el enemigo quiere es quitarnos la bendición. Mire pues, fíjese bien, mire pues. Génesis 34:13. Miremos otros personajes que tienen características, otros personajes, aquí serían dos, o uno, que tienen características que los exponen
a ser engañados. Génesis 34:13. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Fíjese bien, mire pues. ¿Cuál es la historia de esto? La historia de esto es que Dina quiere ir a ver la costumbre de las jóvenes, de las mujeres de la tierra. Entonces se aparta del campamento y va a ver cómo era la vida de las jovencitas. Y estaba viendo a esta ciudad gobernada por un rey que se llama Siquem. Entonces, cuando él estaba viendo, el hijo de Siquem, perdón, el hijo de Amor, o sea, Siquem, al verla se enamoró de él y se acercó. Y así como, yo no sé si todavía tienen esa costumbre en el occidente, no me recuerdo cómo se llama lo que llevan las patojas y las señoras que se ponen en la cabeza y ahí se ponen, bueno, se llegan a poner hasta un balde de ropa ahí. Es el yagual, pastor. Eso, el yagual, ok. Pero si la patoja regresa sin el yagual a su casa, quiere decir que tuvo que ver con alguien. Entonces, lo que hacen los bandidos, al menos por el área donde pues yo antes te iba seguido, es que venían y les pasaban quitando el yagual y salían corriendo para el monte y la otra iba detrás de su yagual. Y de todos modos regresaba con yagual, pero ya habían abusado de ella. Entonces, así fue con Siquem. Deshonró a Dina. ¿Qué hizo? Abusó sexualmente de Dina. Entonces vino Dina llorando y aquello que él había hecho, él había deshonrado. Entonces hizo que los hermanos de Dina, Simeón y Leví, se pusieran de acuerdo. Entonces engañaron, llamaron a sus otros hermanos y fueron con Hamor, ¿ok? Y con Siquem y les dijeron, bueno, venimos a hacer las paces, no queremos problemas. Aquí pues se tiene que casar con Dina, no hay para dónde. Y como el otro estaba enamorado, dijo, con gusto. Y el padre le dijo, bueno, cásate. Pero tenemos una costumbre, nadie se puede casar con una mujer de nosotros si no está circuncidado. Entonces, para que se pueda casar, entonces se tiene que circuncidar. Entonces, vaya, dijo el papá, ¿tanto es tu amor? Sí, dijo Siquem. Y entonces se circuncidó todo el pueblo, todos los que vivían bajo el reino de Hamor se circuncidaron. Y al tercer día, dice la Biblia, que era cuando era el día de más dolor por la circuncisión, entraron los hijos de Jacob y mataron a espada a todos los hombres. Ok. Entonces, fíjese bien, hay engaños que llevan a la muerte. Hay engaños que llevan a la muerte, pero ¿qué les abre la puerta para que la gente sea engañada? Ok, la deshonra. Entonces, nosotros, dice la Biblia, que no tenemos que deberle nada a nadie. Dice, al que honor, honor. Al que respeto, respeto. O sea que cuando uno, fíjese bien, cuando uno deshonra, ya sea en su corazón o públicamente, a alguien que es digno de honra, o aunque no sea digno de honra, entonces le está abriendo las puertas a la venganza ejecutada por el engañador, porque el que la deshonra clama por venganza. Ese es una ley, un principio, ¿ok? La deshonra clama por venganza. Entonces, el que deshonró a alguien, ¿ok?
¿ok? Le abre la puerta a los hijos del engañador, a los hijos de Jacob. Y esto puede causar muerte espiritual, ¿ok? El engañador puede llevar a la muerte espiritual. Pero ¿a quién engañan? A los que no quieren crecer. ¿A quién engañan? A los que van solo detrás de señales. ¿A quiénes engañan? A los inmorales, a los profanos. ¿A quiénes engañan? A los que no dan honra, a los que deshonran. ¿A quiénes engañan? A aquellos que dejan embarazada a una mujer y es de ellos y después dice, a saber si es mío. La están deshonrando. Aquel que no honra padre y madre, ok, viene el engañador y lo puede engañar y conducirlo a la muerte. Ok, entonces nosotros tenemos que ver si nosotros estamos creciendo. Si nosotros solo nos vamos por señales, si nosotros menospreciamos lo que es de Dios, si nosotros tenemos actitudes inmorales, si nosotros deshonramos a nuestro cónyuge, deshonramos a quien merece honra, eso le abre las puertas a poder ser engañados. Mira pues. Según de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor por la verdad. Ok, ¿quién los está engañando? El inicuo, el anticristo. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor por la verdad. Entonces el inicuo, el anticristo, va a tener capacidad de engañar a aquellos que no reciben el amor por la verdad. Quien no recibe el amor por la verdad está recibiendo, dando campo a recibir a la mentira, a recibir al engañador. Y se acuerda que vimos al principio que este era el anticristo, ¿ok? Entonces, ¿quién engaña? El inicuo, el sin ley quiere decir inicuo. ¿A quiénes engaña? A los que se niegan a recibir el amor por la verdad. Ok, entonces fíjese bien. ¿Quiénes son fáciles presas del engañador? Los muchos. ¿Quiénes los engañan? Los falsos vicarios, los falsos profetas. ¿Quiénes son fácil presa del engañador? Aquellos que esperan grandes señales, los van a engañar, los falsos cristos y los falsos profetas. ¿Quiénes son presa del engañador? Los inmorales y los profanos. ¿Quiénes son presas del engañador? Los que deshonran. ¿Quiénes son presas del engañador? Los que no reciben el amor por la verdad. Solo déjenme ver cuánto tiempo llevamos. Ok, vamos bien. Muy bien. Hebreos 3:12. Tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de ¿qué? Incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes de ser incrédulos, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Quién engaña? El pecado. ¿A quiénes engaña el pecado? A los que tienen incredulidad. A los que tienen incredulidad. A los apistis. A los faltos de fe. A los infieles. A los incrédulos. El pecado, ¿ok? Puede engañarlos y la puerta es la incredulidad. Y es que mire pues, usted mira a los discípulos que iban a Emaús, aquellos dos habían andado con el Señor Jesús mucho tiempo, pero no creían lo que Él les dijo. Si lo hubieran creído, pues se hubieran acordado y estuvieran esperando su resurrección, pero no.
Se les aparece el Señor Jesús velado y le dice, ¿por qué estás tú, su semblante demudado? ¿Acaso tú no eres el único extranjero que no sabe lo que aconteció en Jerusalén? Jesús, un profeta como no había habido ninguno, poderoso en milagros. Nosotros pensábamos que iba a ser la redención de Israel, pero lo mataron. Y entonces el Señor les tiene que decir, tardos de corazón para creer. Ahí está Tomás, que les dice, si no veo sus heridas, si no meto mi dedo en sus manos y mi mano en su costado, no voy a creer. Y entonces el Señor Jesús le tiene que decir a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Pero mire lo que le voy a decir ahorita. La Biblia dice que el nombre de estos 12, excepto Judas, que fue sustituido por, se me escapa el nombre ahorita, se me va a acordar por qué fue sustituido Judas. Los nombres de esos apóstoles están en las puertas de Jerusalén, grabadas, de la Nueva Jerusalén, 12 puertas. Y ahí dice Tomás, el que era incrédulo. Allá, o sea que no es tan fácil. Mire, vio los milagros, vio las resurrecciones, lo vio caminar en el agua, lo vio detener la tormenta, pero su fe no alcanzó para creer que podía resucitar. Oh, incredulidad. ¿A quiénes engaña el pecado? A los incrédulos. Ok, Apocalipsis 13:14. Ok, además engaña a los que moran en la tierra. ¿Quién está engañando? Usted mire el contexto, es la segunda bestia, el falso profeta. ¿Y a quiénes engañan? A los moradores de la tierra. O sea, este falso profeta no es como estos falsos profetas. Esta es la bestia número 2. ¿A quién va a engañar? A los moradores de la tierra. ¿Quiénes son fácilmente engañados? Aquellos que tienen puesta su mirada solo en las cosas de la tierra. Aquellos que como aquella mujer andan encorvados, solo viendo la tierra. Aquellos que todo le miran cara de dólar. Ok, a los moradores de la tierra. Recuérdese que la iglesia no es moradora de la tierra. La iglesia en el Cantar de los Cantares es moradora de huertos. Pero a los que moran en la tierra, a los que tienen el evangelio del reino ya pensando todo aquí en la tierra, van a ser engañados fácilmente por el falso profeta. Pero miremos otro, fíjese bien. 2 Corintios 11:3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera y caigan de la simplicidad que es en el Cristo. Pero esta palabra sentidos, esta de acá, esa palabrita de acá, esa palabra sentidos, esta de acá, es una palabra que en el griego se dice noema. ¿Qué quiere decir mente? ¿Qué quiere decir pensamiento? Pero una de sus acepciones es intelecto. Intelecto, sabiduría humana. Entonces, ¿a quiénes va a engañar la serpiente? Aquellos que se basan en su intelecto, en su sabiduría humana. A ellos los va a engañar la serpiente, ¿ok? A los que están poniendo de su propio intelecto para vivir o entender el evangelio, ¿ok? Muy bien. Mira pues, Romanos 7:11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó.
y por medio de él me mató. Ah, ¿quién engañó aquí? El pecado, nuevamente. ¿A quiénes? A los legalistas, a los que no viven bajo la gracia, sino bajo la ley, a los judaizantes. Esos van a ser fácilmente engañados por el pecado. Ok, muy bien. Sigamos. Primera de Reyes 13:8. Entonces el otro le dijo, también yo soy profeta, como tú, y un ángel me ha dicho por orden del Señor que te lleve a mi casa para que comas y bebas algo. Y así lo engañó. ¿Cuál es la historia? Hay un hijo de los profetas, un profeta joven, y Dios se le manifiesta. Y le dice qué es lo que tiene que hacer. Empieza la historia. Él se tiene que ir a presentar delante de un rey de Israel para darle una profecía acerca de lo que iba a pasar como 200 años después. Entonces, lo primero que pasa en este relato con este profeta es que le pide a otro que lo golpee porque tiene que ir golpeado de la cara. Y el otro no lo quiere golpear, y como no lo golpeó, se muere. Total es que lo golpean y se presenta delante de aquel rey. Y entonces le dice y le empieza a profetizar sobre el culto idolátrico en Samaria. Y le profetiza cómo los huesos de aquellos sacerdotes que no eran de Dios iban a ser quemados sobre sus mismos altares, y que el altar se iba a partir en dos, y que Dios iba a levantar un hombre que se llamaba Josías, ¿ok? Para poder hacer esto. Entonces, cuando está haciendo esto, mire qué sobrenaturalidades rodearon en ese momento a este profeta joven. Entonces, cuando oye esto, el rey le dice, aprésenlo, y al estirar la mano se le queda seca. Entonces, obviamente, el rey se asusta y entiende que Dios está, que el profeta joven. Y entonces viene el rey le pide que ore por él, y Dios le restaura el brazo. Pero este profeta joven había recibido no solo la profecía, sino una orden de Dios, y le dijo, fíjate bien, vas a hacer lo que te digo, vas a profetizar y vas a salir de ahí. No vas a comer ni a beber del agua de ese lugar. Ok, entonces viene el profeta joven y va con el rey y todo lo que ya le conté. Pero cuando ya viene de regreso, se le aparece, oye, un profeta viejo, oye del muchacho, y decide engañarlo. Y le dice, y un ángel me ha dicho por orden del Señor que te lleve a mi casa para que comas y bebas algo. Así lo engañó. Y se lo lleva a su casa, le da de comer, le da de beber a él y a sus bestias. Y cuando terminan de comer, el profeta viejo le dice al profeta joven, ahora sí, de parte de Dios, así dice el Señor, por cuanto desobedeciste mi orden de no comer y no beber en este lugar, hoy te vas a morir. Entonces viene el profeta joven, pone sus aparejos en su asno y empieza a caminar, y se le aparece un león y lo mata. ¿Por qué lo mató? Porque lo engañaron. Ok. ¿Por qué se dejó engañar este profeta? ¿Quién engañó al profeta viejo? ¿Por qué se dejó? ¿Qué fue la actitud o que lo que había en aquel muchacho? Que era simple. Es que le había hablado Dios, la había visto. Y ahora viene otro cualquiera y le dice, a mí se me apareció un ángel y me dijo que te vinieras conmigo a la casa. ¿Puede imaginarse
¿Puede imaginarse usted qué falta o qué simpleza le creyó? No se detuvo, le hizo falta sabiduría. Y entonces lo engañaron. Y como lo engañaron por simple, lo matan. Es que el engaño es terrible. Mire esta. Segunda de Samuel 19:26. Este es Mefiboset, que se presenta delante de David cuando él viene de regreso después de que Absalón había sido vencido y muerto. Viene y le sale el encuentro Mefiboset, aquel descendiente de Saúl, aquel de la casa de Saúl, que David había rescatado de la vida tan pobre y miserable que llevaba y lo había sentado a su mesa. En esto están cuando se da el problema de Absalón y David huye, pero este hombre lo engaña. Cuando regresa David le pregunta a Mefiboset, ¿y por qué no te fuiste conmigo? Según de Samuel 19:26, y él le respondió, oh rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo se dijo, me aparejaré un asno para montar en él e iré con el rey, porque tu siervo es cojo. ¿Por qué lo engañaron? Lo engañaron porque estaba lisiado de sus pies. No podía caminar adecuadamente. Su caminar estaba estorbado. Sus pies, estaba lisiado de los pies. Sus pies corren presurosos tras el pecado. Sus pies corren presurosos tras los que derraman sangre. Por poco resbalan mis pies cuando tuve envidia. Está lisiado de los pies. Entonces, aquellos que están lisiados de los pies y no pueden caminar adecuadamente, no pueden hacer lo que Dios le pidió a Abraham, camina delante de mí rectamente. Entonces los van a engañar los siervos, falsos ministros, los van a engañar. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de que hay en nuestras actitudes. Pero fíjese, mire esta otra. Isaías 47:10. Te sentiste seguro en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Yo, la última Coca-Cola del desierto. Ok. ¿Quién lo engañó? Su sabiduría. Sabiduría de hombre, de mujer, porque es una mujer. Sabiduría animal, sabiduría almática, que tenía ella, yo y nadie más como yo, tenía soberbia. Entonces, ¿a quiénes van a engañar? A los soberbios. ¿Quién? Su propia sabiduría. ¿A quién van a dañar? A los que no pueden caminar rectamente delante de Dios. ¿Quiénes? Sus siervos. ¿A quiénes van a engañar? A los simples profetas verdaderos con mensajes falsos. ¿A quiénes van a engañar? A los que regresaron al legalismo. A engañar el pecado, y el pecado lo va a ¿qué? A matar. Al simple también lo matan. Ok. Temo pues que así como Eva fue engañada en su intelecto, ¿quién engaña? La serpiente. La serpiente engaña. ¿Y qué es lo que usa para engañar? El intelecto de la misma persona. ¿Y quiénes más son engañados? Son engañados los muchos por los falsos vicarios y los falsos profetas.
Son engañados los que esperan ver solamente señales. Son engañados los profanos, los inmorales. Son los engañados los que deshonran a otros. Son engañados los que no reciben el amor por la verdad. Son engañados los incrédulos. Son engañados los moradores de la tierra. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que sacar un checklist y decir, hoy estoy creciendo o me quedé tomando pacha. Ok, voy solo detrás de las señales, menosprecio las cosas de Dios, tengo actitudes inmorales, honro a quien debo honrar, recibo el amor por la verdad, soy incrédulo. Ay, me gusta mucho la tierra, las cosas de la tierra. Me dejo llevar solo por lo que pienso, por mi intelecto. Soy legalista, soy simple de pensamiento, estoy lisiado de los pies, seré soberbio. Mire, todas esas características nosotros tenemos que verlas. ¿Por qué? Porque esto hace a las personas que tienen esta característica que sean engañables. ¿Por quién? Por aquel que su astucia hará que el engaño prospere. Y viene un engaño a la tierra que va a llevar a los cristianos a lo que se denomina la apostasía generalizada. ¿A quiénes? A los que tienen esas características. Por eso, como dijo el Señor Jesucristo, mire, se lo voy a poner en grande. Mirad que nadie os engañe. Mirad que no tengáis algún receptor de los que hablamos del engaño, para que nadie os engañe. Entonces, como estamos en una batalla, tenemos que entender, tenemos que ponernos delante del Señor y poder ver si hay algo de esto en nosotros, porque si no, vamos a ser fácil presa del engaño. Tenemos que detenernos para ver. Es que mire, pues, algo que sucede muy usualmente entre muchos cristianos, fueron golpeados por sus padres en su infancia y no los honran. ¿Por qué? Porque les hicieron daño, porque trataron mal a la mamá, porque la mamá les lavó el coco contra ellos y no los honran. Los están deshonrando al no honrarlos. Tal vez ni hablan mal de ellos, pero no los honran. Si tienen necesidad económica, sus viejitos, por malos que sean, no los honran. Porque el mandamiento dice honrarás padre y madre, no dice honrarás a los padres que fueron buenos padres y a las madres que fueron buenas, no, honrarás padre y madre. Y si no lo honro, entonces tengo un receptor de donde se puede agarrar el engaño y me va a engañar, me puede conducir, a la muerte, o me puede conducir a que yo me vuelva un engañador y atraiga maldición para mi vida. Entonces tenemos que detenernos a pensar. Platicamos, estamos en una batalla, ¿ya? Guerra es querramos o no querramos, las balas están silbando. Los cohetes intercontinentales están disparando. Y entonces nosotros tenemos que ver si tenemos por lo menos casco y un chaleco que nos proteja para no ser fácil presa de las armas del enemigo.
Y una de esas armas, como le dije al principio, que ha usado con mucha efectividad, es el engaño. Él la va a seguir usando. Entonces tenemos que detenernos y pensar, uf, ¿qué tengo yo? ¿Cómo soy yo? Hay algo en mí que estoy lisiado de los pies, camino bien o camino pura doña Chencha. Entonces tenemos que ver, tenemos que detenernos para no ser engañados. Amén, amén y amén. Ok, a ver si hay alguien que tiene alguna pregunta, comentario. A ver, Anita, ¿levantaste tu mano o hermana Elena? Fui yo antes de que me lo cachen. Buenas noches, pastor, hermanos, el Señor les bendiga. Pues muy preciosa la prédica, ¿verdad? Muy, muy linda. Y yo tengo una pregunta, pastor. ¿Me escucha? Sí, Anita, te estoy escuchando. Ahí está bien. ¿Cuáles serían o qué es profanar, pastor? ¿Cómo sería eso? Ok, mira pues, un profano es aquel que no le da el valor adecuado a las cosas santas. ¿Por qué? Porque si tú miras el texto donde dice que Esaú es un profano, dice que es profano porque vendió por un plato de lentejas su primogenitura. Él no le dio valor, la primogenitura en sí, lo que llevaba la primogenitura era el receptor de la bendición que Dios mandaba para cumplir sus promesas que le había hecho Abraham. Entonces, cada primogénito recibía las bendiciones de Abraham. Y nosotros vemos en la Biblia que la mayoría de primogénitos son desechados y es puesto el segundo, es puesto en su lugar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? A Rubén. Rubén era el primogénito. Decía la Biblia, tú eres, mi primogénito, el principio de mi vigor, impetuoso como las aguas. Te subiste al lecho de tu padre, no serás primogénito. Deshonraste, engañaste a tu padre porque se acostó con una de sus concubinas. No. Y le dejaron la primogenitura, ¿a quién? A Judá. Porque cuando lo bendicen, eso se lo dijo Jacob, un montón de años después, un poquito menos de 400, cuando los bendice, Moisés no le devuelve la primogenitura a Rubén. Le dice a Judá que el cetro no se apartará de sus pies. Lo vuelve receptor de la primogenitura. Entonces, ¿qué hizo Esaú? Dijo, ¿para qué quiero el receptor? ¿Para qué quiero la bendición? Y lo cambió por un plato de lentejas. Eso es el profano. Menospreciar las cosas del Señor. Muy bien. Pastor, ¿y cómo sería también deshonrar a nuestro cónyuge? Considero que aquí me explicaba mi Telina también que puede ser como una traición, pero ¿qué va más allá de deshonrar a mi cónyuge? Mira, la deshonra muchas veces comienza con el menosprecio. Si tú tenés en alta estima a alguien, lo honras. Pero si lo menosprecias, no lo puedes honrar, porque lo estás menospreciando. Entonces, si alguien piensa que su cónyuge no sirve para nada, que es para esto, para que me casé con él, bien me lo decía mi papá, y empieza a tener una imagen pequeña, empieza a menoscabar el valor de su esposo, en su corazón ya lo está deshonrando. Al menospreciarlo, lo está deshonrando. Por ejemplo, uno de esposo, por ejemplo, con su cónyuge. Uno no puede pretender y tener el pensamiento, pues, latinoamericano que
que la mujer está para crear hijos, para lavar y planchar. No. Y ella tal vez tiene alguno que otro sueño por cumplir. Y ella, uno debe apoyarla. Claro está, en el entendido que su principal función delante de Dios es la crianza de sus hijos. Pero eso ya es negociable. Pero no se puede llegar con ella, no, vos sos mujer y para eso nace. No, ahí la estás deshonrando, le estás quitando valor. Amén. Está bien, pastor. Muchísimas gracias. Y sí me quedó bien clarito. Ay, Anita, Dios te bendiga. Amén. Papá también, noches papá, buenas noches hermano. Buenas noches. También profanar podría entrar esa palabra, por ejemplo, alguien que está en iglesia y por ejemplo, ahí hay cosas que son pues obviamente la iglesia, como, le voy a poner el ejemplo como las escobas o que quizás el jabón, un desinfectante, cositas así. Es ahí entra esa palabra, profanar algo de que pertenece al Señor. Miren, ahí uno tiene que entender algunas cosas. Uno en realidad tiene que vivir con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Pero nosotros tenemos que entender algo, fíjense bien. Todo lo que está en el templo es para el servicio del Señor, está apartado para Él. Nosotros, pues, no debiésemos agarrar un teclado y llevarlo a unos 15 años del mundo y que toquen lo que quieran ahí en el teclado. No, ahí se está profanando. Se le está quitando el uso santo que es. Pero ahí está la escoba. Entonces, no podemos decir que nos vamos a poner mantilla para agarrar la escoba que es dedicada al Señor y poder barrer. Eso estaríamos cayendo en un misticismo barato, no. Pero si no apreciamos las cosas y decimos, que es de la iglesia, ahí sí es otra cosa, porque no le estamos dando el uso adecuado para eso, porque nosotros tenemos que entender una cosa. Si en la iglesia se compra, qué sé yo, un pandero, ¿con qué dinero se compra? Con el dinero de los diezmos y las ofrendas. Y los diezmos y las ofrendas, cuando uno pues las contabiliza y las aparta y todo, uno ora antes y se las dedica al Señor. Uno toma el diezmo de los diezmos y el diezmo de las ofrendas y uno va y pues uno lo presenta delante del Señor y aquel diezmo de diezmos está, por decirlo así, está siendo entregada, el total de la ofrenda y del diezmo está siendo entregada de esa manera. Ok. Entonces, todo lo que compramos ahí lo compramos con diezmo y ofrenda. Pero la ofrenda también se lo ganaron los hermanos con su vida. 8 horas de trabajo, 40 horas a la semana, es su vida. Entonces, Dios lo que recibe no es dinero, Dios lo que recibe es. Entonces, lo que nosotros invertimos en la iglesia no es dinero, es vida. Pero si esta persona se roba la pandereta, por ejemplo, ¿verdad? Ahí yo quería saber si eso es profanar. Sí. A eso quería llegar yo, o sea, fuera una escoba, algo pero que se lo lleve, pues. Eso se es lo profanar. robaron. Eso es no es solo robo, es profanación. Esa era la duda que tenía yo, si tenía un nombre eso para el Señor, ¿verdad? Como quien dice, no es ser uno ladrón, sino ahí profanó. Sí. Ahí no le está robando al Señor, porque fíjese bien, el Señor le dice, vosotros me habéis robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. ¿Por qué?
porque no las trajiste cabales. Ujú. Ok, pero aquí es diferente. Ya alguien entregó su diezmo, su ofrenda, ya se consagró y ya me dijeron, se necesitan panderos. Bueno, saquemos y compremos panderos. Compremos una computadora, va, comprémosla. Ujú. Si alguien viene y se apropia de eso, le está robando a la iglesia, pero está profanando las cosas que son para uso del Señor. Ay, amén. Ay, va. Eso quería saber, papá. Gracias. Amén. Amén. Vaya, hermana Elena. Amén, hermano. No sé si tendrán alguna otra pregunta. Marcos Antonio Pelén Batz. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Solo tengo una pregunta de algo difícil porque ahorita que hablaba de la hermana Anita de cómo se deshonra al cónyuge o al Señor, yo quisiera saber cómo puede uno como cristiano restaurar la honra. Porque le voy a poner, para poner ejemplos, podemos deshonrar al Señor no diezmando. Podemos deshonrar al Señor no ofrendando. Podemos deshonrar a nuestra esposa siendo infiel. ¿Cómo podemos restaurar esa honra? Porque, por ejemplo, yo podría decir, bueno, entonces cuando gane mejor, recupero el diezmo que no di y doy el doble. Pero creo que no es así. Mira, vamos con el diezmo. ¿Cómo recuperar esto? Fíjate bien. Cuando uno no da a la casa del Señor adecuadamente, pero eso depende del corazón, porque alguien puede dar su diezmo cabal, lo que es, pero no darlo con un corazón adecuado. Dios vio la ofrenda de Abel. Dios vio a Abel y a su ofrenda y le agradaron. Dios vio a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué no le gustó la ofrenda de Caín a Dios? Por lo que vio en Caín, no por lo que llevó, sino por lo que vio en Caín. Va. Entonces, él dice, creo que esto es Malaquías, sí. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Vosotros, la nación entera, me ha deshonrado. ¿En qué te hemos deshonrado? En que han tenido por inmunda mi mesa. Han dado, me han ofrendado, han diezmado de lo que les sobra. Ajá. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Es que eso es delicado y a veces tratarlo así públicamente en el púlpito, yo me cuido porque rápido dicen que lo que quiere es pisto. Y no es así. Pero la Biblia es clara. ¿Dónde está mi honra? Puedes imaginarte. Va. Ok. ¿Qué haces con el Señor? ¿Cómo haces para esto? Esto se llama vindicación, ¿ya? Que es parte de la reivindicación, ¿ok? Va. ¿Qué haces? Lo que vos decís, el otro mesa justo. No, ahí lo que tenés es un problema de desorden. Ok. No, uno tiene que ir delante del Señor y decirle, Padre, pues tú conoces que me lo gasté por necesidad, pero ya no quiero que vuelva a pasar. Y uno se arrepiente. Y el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Dios no va a estar esperando que le pagues el montón de diezmos atrasados. No, así no es la cosa. Es borrón y cuenta nueva. ¿Okay? Pero es un corazón arrepentido que cae en cuenta en lo que ha estado haciendo. ¿Ok? Va. Ahora bien, con los cónyuges o con las esposas, mira pues, Abraham deshonró a Sara. Se la entregó a Faraón.
Y de ahí se le entregó al rey de Gerar. Pero cuando se le entregó al rey de Gerar y él entendió lo que había hecho, vino el rey de Gerar y vindicó por 1000 piezas de plata. Públicamente dijo, esta mujer queda reivindicada, esta mujer queda vindicada. Ni siquiera lo hizo Abraham, lo hizo Dios con Sara. Entonces, muchas veces la reivindicación debiese ser algo público. O sea, honrarla en público. Algunas veces. Al rey de Gerar le dio 1000 piezas de plata. Te voy a poner un ejemplo. Yo una vez ministré a una pareja que, pues, la señora lo había dejado por otro, pero antes de dejarlo lo hizo pedazos. Bueno, se fue con el otro y les llovió. Pues al hermano, pues Dios lo fue restaurando, lo restauró, hizo otro hogar. Pero llegó un momento en que la ex esposa se arrepintió, llegó con el Señor, y este hombre, o ella, aducía que ella le debía 5,000 quetzales en manutención, que un mes no le dio tanto y le va bien las cuentas. Pues cuando ella ya estaba así arrepentida de lo que había hecho, llegó conmigo y con él y delante de mí le dijo, yo no puedo restaurar todo el daño que te hice. Yo me arrepiento de cómo me porté, de todo lo que te dije y todo lo que hice. Ya no hay vuelta atrás, tú estás casado y pues yo estoy feliz con quien me fui, pero entiendo lo que te hice. Y yo creo que tú me debes tal cantidad de dinero y yo quiero saber si tú me lo aceptas como una ofrenda, o sea, te perdono la deuda, a cambio del daño moral que yo te hice. Y el hermano dijo, está bueno, lo reivindicó. Lo reivindicó. A veces reivindicar cuesta porque es decir, mira, pues la verdad es que con todo lo que dije yo, el que estaba mal era yo, no vos, perdonarme. Eso es reivindicar. Decirle a la esposa, vos tenías razón, eso es terrible, pero eso es reivindicar. No, porque después ya no se la quita uno de encima cuando uno le dice eso. Bueno, ¿la querés reivindicar o no la querés reivindicar? Por eso pero, te dije, es difícil. No, yo se lo digo porque usted tiene el conocimiento que hemos platicado como 2 o 3 veces este año y me he dado cuenta que el enemigo ha estado atacando mi matrimonio en ese sentido. Y muchas veces nosotros permitimos que pase, ¿va? Pero ahorita que hablaban de la honra, yo me preguntaba eso, de cómo se puede honrar a la esposa, porque gracias a Dios ya tengo 15 años, voy a cumplir de estar en la iglesia y de caminar como Dios manda, pero yo le pedí perdón a mi esposa por las atarantadas que hice en mi época de andar en el mundo, ¿va? Pero me gustaría, porque un ramo de rosas, un ramo de flores es bonito, unos chocolates, llevarla a cenar, para la cena de acta de matrimonios, pero he estado pensando cómo se puede honrar a la mujer que es chambeadora, es amorosa, es cariñosa, responsable, tiene a mis hijos así como que si ya fuera para el 24 de diciembre hay que poner una manzanita en la boca porque lo está poniendo bien chonchos. O sea, es una buena mujer, le soy honesto, pero me gustaría hacer eso, pero no sé cómo, porque 1000 monedas de plata no tengo, no le voy a decir
aquí tengo 1000 monedas de plata, pero sí me gustaría hacerlo. O sea, yo les soy honesto, me gustaría porque este año he entendido que realmente desde que la conocí, el Señor ha estado con nosotros. Aún no siendo cristianos, nos guardó, nos cuidó. No me van a decir nada porque le quiero dar una sorpresa el sábado, entonces no le van a decir, hermana Claudia, mire, hermano Antonio dijo esto. Pero sí me gustaría saber porque quiero hacerlo. Les soy honesto, íntimamente los dos, yo le pedí perdón a ella por los años malos que tuvimos, pero en público, enfrente de la iglesia, pues, nunca lo he hecho. Me gustaría hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Honrándole en público. Es una buena manera, pero hay que entender que no se puede quedar ahí. O sea, se honra cada día. Se honra cada día. Se honra en lo íntimo, se honra en público. Y anda ajustando 1000 piezas de plata. Amén. Amén. Bueno. A ver, ¿alguien más con alguna pregunta o alguna aportación? ¿No? Ok, muy bien. Hoy tienen su... hermana Claudia Cabrera, Dios le bendiga. Amén, que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias. Fíjese, pastor, que hablando de lo que hablaba el hermano Antonio, ¿verdad? Acerca de honrar a la esposa, ¿verdad? A mí me saltó, ¿verdad? Porque creo que a la ahorita que usted hablaba acerca del tema, yo la dije, oh, qué mal estaba yo, ¿verdad? Cuando dejé que el enemigo, porque verdaderamente así lo sentí en mi corazón. En aquel entonces, cuando yo buscaba al Señor como lo hacía, yo sentí que a mí el enemigo me cercó, me apartó, ¿verdad? Y me quiso destruir, pero como yo decía anteriormente, no solamente a mí, ¿verdad? Sino que también a mis hijos, ¿verdad? Y a pesar de que pues como decía el hermano Antonio también, ¿verdad? Uno pide perdón, ¿verdad? ¿Cómo ahorita yo lo sentí así, ¿verdad? Cómo uno le puede ir preguntando al Señor cómo honrar a los hijos, ¿verdad? Porque en realidad mis hijos fueron deshonrados al tomar yo la decisión de querer ser engañada porque estaba mal, ¿verdad? Yo ahorita con todo lo que usted estaba diciendo, yo decía, sí, hay cosas que a veces uno tiene en su corazón en las cuales uno no quiere reconocer porque verdaderamente se siente avergonzado, ¿verdad? Pero verdaderamente delante del Señor no podemos ocultar nada, ¿verdad? Entonces yo traté de examinarme ahorita, como dice la palabra, con ojos de adentro, ¿verdad? Pidiéndole al Señor, porque ahí está la palabra, no podemos hacer más, ¿verdad? Más que tratar de entenderla, ¿verdad? Y pensaba en eso con respecto a mis hijos, ¿verdad? Porque mis dos hijos grandes fueron dañados, pero así profundamente por esta persona, ¿verdad? En la cual yo confiaba. Entonces, los dañaba a ocultas, ¿cómo le dijera yo? Les decía cosas que los hería, ¿verdad? Como por ejemplo, si mi hijo me decía, mira, mami, es que yo siento algo bien raro con este señor o algo, ¿verdad? Entonces yo le decía, platicaba yo con este hermano y le decía, fíjese, hermano, que a veces Harry dice que él no le agrada su forma de ser y esto y el otro. Yo se lo digo porque como yo le tengo cariño para que platiquemos, ¿verdad? Porque como éramos amigos supuestamente, ¿verdad? Yo sí era su amiga, pero él era el puro enemigo. Entonces, él a ocultas le decía a Harry, porque Harry me ha contado a mí, que le decía, estás ganando una batalla, pero no vas a poder ganar la guerra. Yo,
Oh, Laura, cuando me dijo así mi hijo, ¿verdad? Entonces yo enfrenté todas las cosas y yo le dije, la guerra no es contra nosotros, ¿verdad? La guerra no es contra nosotros. A nosotros nos pueden perder en un mapa, pero de Dios no nos podemos esconder ninguno, ¿verdad? Sobre esta tierra. Entonces yo creo que dejé que el enemigo dañara el corazón de mis hijos y los deshonrara de cierta forma, ¿verdad? Porque ellos no se sintieron protegidos y los hería, ¿verdad? Haciéndose pasar por una oveja cuando era un lobo, ¿verdad? Pero que el Señor lo bendiga donde quiera que esté y que tenga de él misericordia, ¿verdad? Que es lo que he estado orando yo por él, porque la verdad es de que a veces resultan siendo instrumentos del enemigo por causa de que uno también no se pone a cuentas, ¿verdad? Entonces yo no le echo la culpa a nadie, me la echo a mí misma y digo yo a mí mismo, como dicen, ¿verdad? Definitivamente tenemos que ser obedientes, humillarnos bajo la mano poderosa del Señor, ¿verdad? Acercarnos confiadamente y tratar de no dejarnos engañar como usted lo exponía, ¿verdad? Y mire qué lindo todos los temas que han estado hablando aún los pastores en México. Yo Ala, me llamaba mucho la atención porque yo lo siento que personalmente a nosotros como iglesia nos ha estado ministrando el Señor acerca del engaño, acerca de la mentira, de los lobos vestidos de ovejas y son estos tiempos, ¿verdad? Yo eh, eso le quería preguntar, ¿verdad? Acerca de eso. Yo sentí ahorita, acerca de lo que usted estaba platicando de la palabra y lo que dijo el hermano Antonio, que mis hijos fueron deshonrados, ¿verdad? Entonces le voy a pedir al Señor que me ayude cómo poder hacerlo. Yo quiero honrar a mis hijos porque sé que ellos están apartados para el Señor, también mis hijos grandes, y tienen cosas bien tremendas de parte del Señor y el enemigo las ha estado usando para destruirlos a ellos mismos, ¿verdad? Para apartarlos a ellos mismos, porque ellos dejaron de creer en los siervos de Dios. Ellos dejaron de creer en que el Señor los puede usar grandemente y ministrarlos. Y yo le daba gracias al Señor, créame, por eso siempre le he agradecido al Señor que lo enviara a nuestra casa, porque mi hijo Harry sintió tan lindo en su corazón y me lo dijo, ¿verdad? Que usted estuviera ahí con nosotros, ¿verdad? Fue una gran bendición para él, aunque como yo se lo digo, nosotros podemos querer a alguien, pero si no honramos a Dios y no honramos también a estas personas, entonces tampoco hacemos nada, ¿verdad? No estamos reconociendo a estas personas como nuestros padres, como nuestros guías, le decía yo, ¿verdad? Y no sé si probablemente Dios te quitó a ti, a tu papá, permitió pasar a lo que pasó para que fueras ministrado de parte del Señor, ¿verdad? Pero sé que fue por falta de sabiduría, de inteligencia, por creer que uno alcanza un estatus espiritual o un discernimiento diferente. Creo que también es bien tremendo lo que hablaba, ¿verdad? Porque el enemigo lo engaña a uno haciéndole creer que porque ya alcanzó un nivel espiritual, ha llegado, como dijo el enemigo, ¿verdad? Subiré y estaré más alto, ¿verdad? Que nuestro mismo Dios y fue bajado de donde había subido, ¿verdad? Entonces, gracias, pastor, que el Señor lo bendiga y verdaderamente necesitamos vernos con ojos por dentro, ¿verdad? Para poder ser guardados de todo ese engaño, de todo eso que se mueve en los ambientes, ¿verdad? Porque más que espirituales también nos vemos físicos, ¿verdad? Entonces no podemos negar que el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor le Amén. bendiga. Gracias, hermana Claudia, que Dios la bendiga. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿habrá alguien más que tenga alguna aportación, alguna duda? Bueno, entonces si me acompaña a orar, por favor, vamos a pedirle al Señor Dios que guarde nuestra noche, que nos bendiga,
Papito lindo, Dios bueno, Dios santo, venimos delante de ti, Señor Dios. Hemos visto en tu palabra, papito lindo, aquellas circunstancias, aquellas actitudes que pueden llevar a alguien a ser engañado. Así que, Señor Dios, te pedimos que en tu misericordia tú nos reveles si nosotros tenemos alguna de esas actitudes, papito lindo, para poder ir delante de ti y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor Dios, seamos limpiados, seamos emblanquecidos y estas cosas salgan de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, que toda intención del corazón que no es tuya, oh Jehová Dios, que no va contigo, papito lindo, en el nombre de Jesús, sea arrancada de nuestro corazón. Nosotros te la entregamos, papito lindo. Te bendecimos, buen Dios. Ayúdanos tú ahora, porque no queremos ser engañados, Señor, sino más bien, papito lindo, queremos, oh buen Dios todopoderoso, que tú, papito lindo, tu verdad, tú, Señor Jesús, el fiel y verdadero, tú, Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, habiten abundantemente en nosotros. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Oh, guarda nuestros sueños, papito, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Amén, amén y amén. El hermano Luis López levantó la mano para acordarme de que le vamos a dar los 15 minutos al hermano Luis López para el jueves de la semana entrante. Perdón, no te oí, Edgar. No te entendí lo que dijiste. Edgar. Creo que dijo que el otro jueves es la proclama. Sí, es cierto, el otro jueves no. Entonces, para este jueves que viene en 15, ¿ok? Sí, el jueves de la semana entrante la preproclama, o sea, todos o vamos o nos conectamos. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los Amén, bendiga. Dios Que pasen bendiga, feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche. Gracias, Que- papá.